Muy buenos días. Ahora vamos a empezar a saludar a Lupita y a las muchachas que están en cabina, porque sin ellas no se haría el programa, así que un saludo y nuestro agradecimiento para ellas. Estamos en el debate, eh, como todos los martes con ustedes. Nos acompañan los mismos personajes, ya no decimos los nombres porque ya estamos muy vistos. Muchas gracias. Así que el tema que nos hemos comentado o que hemos estado comentando hace un momento antes de iniciar el programa ha sido de la desaparición de dos personajes muy importantes nacionalmente, yo diría que de prestigio internacional, uno de ellos Arnoldo Martínez Verdugo y el otro José María Pérez Gay. Son dos ideólogos, dos elementos que pertenecieron al Partido Comunista toda su vida. Arnoldo tuvo el honor, ahora sí, de estar en la cárcel, de ser un tipo muy inteligente, muy consciente de su desarrollo profesional político, y desde luego una gente que murió y que es parte de la historia política del país. José María Pérez Gay, bueno, pues es un tipo que muy letrado, con prestigio internacional, fue también funcionario de Relaciones Exteriores en alguna embajada en Europa, erudito en literatura alemana, etcétera, y también un comunista consciente de sus responsabilidades. Y traemos a la memoria a estos dos personajes por la situación que prevalece en el país, que no tenemos realmente un partido de izquierda fuerte que pueda oponerse, que pueda llegar en un plazo determinado a la presidencia de la República para recomponer a nuestro Estado mexicano. Así que pues ese es el tema de esta mañana. ¿Cuál es tu opinión, Eric, en este asunto? Sí, bueno, pues que coinciden en su partida dos íconos de la izquierda mexicana, que dejan también la cuerda muy alta para los que pretendan emularlos o superarlos. Es el carácter intelectual de José María Pérez por un lado, y por el otro el carácter eminentemente movilizador y operativo de Arnoldo, quien fue secretario general del Partido Comunista y contribuyó a la confluencia, al logro de acuerdos para generar el famoso Frente Democrático Nacional en el 88. Creo que en ese rango, en ese espectro es en donde quedan las obras, el legado para las posteriores generaciones, y también el vacío que dejan con su partida respecto a que al realizar una historicidad de la izquierda difícilmente podremos encontrar personajes vigentes, actuales, por ejemplo en nuestro Michoacán, en los cuales haya un referente inmediato de una izquierda que esté preocupada por el desarrollo incluyente desde abajo, con un pensamiento progresista. Generalmente los personajes michoacanos de esta izquierda han sido involucrados, se han visto involucrados en cuestiones de negocios, de relaciones de poder, de complicidades, de aprobación de leyes, de presupuestos, que denotan una obsesión por el poder político y económico, y que difícilmente pueden catalogarse dentro del valor de la congruencia de sus acciones. Sí, claro. En estos momentos, por lo menos en Michoacán, no se vislumbra a alguien que pueda asumir esta batuta. Hay una crisis de identidad y una crisis ideológica. Discursivamente, en algunas ocasiones se logra diferenciar un discurso por algunos de los partidos de izquierda, pero en la práctica vemos que difícilmente esto logra ser hecho una realidad. Algo que me parece muy interesante tanto de Arnoldo como de José María Pérez Gay es cómo logran ellos posicionar en un momento histórico el Partido Comunista, cómo logran ellos impulsar
la reforma política del 77, que da origen a una mayor participación de sectores que en ese momento no eran escuchados por el sistema político y que además hacen y generan conciencia dentro de la ciudadanía de una mayor participación, a lo mejor no de manera directamente esto, pero sí de una mayor, de manera indirecta, hacen que nos involucremos o que se participe que se vea la política como una necesidad para obtener mejor beneficio común. Acabas de mencionar, Eric, algo muy importante, que fue la formación del Frente Democrático Nacional, y decías tú de la intervención de Arnoldo Martínez Verdugo. Efectivamente, él tuvo una participación fuerte, pero no en la formación del Frente Democrático Nacional. Después en el PRD también. Pero no en el Frente Democrático Nacional, fue posterior al Frente Democrático Nacional. Es decir, en esos años, en 1987, 88, que se da el Movimiento de Renovación Democrática, el movimiento de renovación democrática dentro del Partido Revolución Institucional, hubo una serie de grupúsculos de gente de izquierda que vieron con simpatía el movimiento que encabezaba 10 gentes en el país, entre ellos desde luego pues, Elío Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, a invitación, pero a invitación del propio Elío Cárdenas, se pone en contacto con Porfirio, invitan a Ifigenia, Armando Batra y otros personajes que no eran más de 10. Y ellos comienzan a hacer una serie de reuniones, de juntas secretas, diríamos, en la época de la colonia. Y de ahí pues empiezan a trabajar dentro del propio Partido Revolución Institucional, cuando sorpresivamente prácticamente los expulsan del partido, ¿sí? Y en ese momento no hay otra alternativa más que continuar con ese trabajo, y comienzan en ese momento, cuando ya se desprenden del PRI o los desprenden del PRI, empieza a sumarse un buen grupo de gente que veía a través de las páginas de los periódicos lo que estaba sucediendo en México. Y entonces van juntándose el Partido Liberal, que era un partido que había sido un intento de fundarlo por las logias masónicas. Entra el Partido Acción Nacional, prácticamente estaba desaparecido en el país, en unos cuantos grupos ahí, y gente del PAN se suma también a este movimiento, como sucede con el Partido Auténtico de la Nación Mexicana, que también estaba desintegrado totalmente, y se suma al Partido Popular Socialista. Y después de esta situación, finalmente entra el Partido Comunista. Entra el Partido Comunista, no había el interés de sumarse, porque Eberto Castillo tenía cierto interés de ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, Arnoldo juega un papel muy importante en esa situación, porque logra convencer a Eberto de que decline, y se suma. Entonces es cuando se suma el Partido Comunista al Frente Democrático Nacional. De cualquier manera, en esta situación pues destaca mucho la figura de Arnaldo, porque él es el que logra finalmente convencer a Eberto Castillo de que no es la figura, y llegamos. ¿Qué pasa en este movimiento de izquierda ya claro, cuando menos una izquierda diferente a la que venía trabajando el Partido Revolución Institucional y a los otros grupos muy radicales? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este grupo de izquierda, o de elementos de izquierda, comienzan con una situación de trabajo intensivo, y desde mi punto de vista perdemos la presidencia de la República, porque el grupo de diferentes partidos que conformaban este frente, en la Ciudad de México no se ponen de acuerdo, que era el lugar donde tenían mayor presencia, porque ahí estaban,
y no tenían la capacidad para recorrer la República entera. Entonces, hay un poco ahí una división, y cuando vienen los registros a las diputaciones federales, se desenlazan estos, se rompen otra vez, no a nivel nacional, no en la candidatura a la presidencia de la República, pero sí por la ambición de las diputaciones y de las senadurías, se rompe esta estructura, cada partido se va por su lado. En ese entonces le recuerdo al auditorio que el que calificaba las elecciones presidenciales era la Cámara de Diputados a través del colegio electoral, y ese colegio electoral lo conformaban los 40 diputados más calificados. Y entonces, en este sentido, las 40 diputaciones o 30 diputados, los más calificados, no recuerdo el número de miembros del colegio electoral, pero en estas 40 diputaciones del Distrito Federal, los partidos segregados, Partido Revolución el Partido Popular, todos los partidos que conforman el Frente Democrático, sacan mayor votación que el propio Partido Revolucionario Institucional. O sea, si no hubiera habido esa ambición de la participación, nosotros hubiéramos conformado como movimiento el colegio electoral y hubiéramos calificado las elecciones que le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, este rompimiento se ha dado posteriormente, se sigue dando, es decir, ahí fue el inicio de un rompimiento, de una formación y de un rompimiento. Y más adelante, con el tiempo, empieza otra vez a tener más importancia las posiciones de representación proporcional, y empieza otra vez a fraccionarse esta situación hasta llegar al extremo de que no hemos podido ganar la presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasa con esta gente de izquierda? ¿Por qué no podemos entendernos para realmente aglutinar y tener la posibilidad de cambiar el destino del país? Sin duda tiene que ver con la plasticidad, con la mutabilidad, con la facilidad con la cual el sistema capitalista asume diferentes figuras y se adapta a su entorno. Yo considero que es muy difícil para alguien que se dice de izquierda preservar íntegramente esa congruencia que se le señala. Entonces vienen rápidamente la serie de descalificaciones. Yo cómo me voy a sentar con ese empresario, con ese neoliberal, y inmediatamente toman todos sus bastiones, o lo que le denominan muy bien tribus, y ponerse de acuerdo mencheviques con bolcheviques históricamente ha sido más difícil que otras circunstancias, como derrumbar la muralla, el muro de Berlín, o cuestiones por el estilo. Esto creo que es una lección, lo decía, ya lo citábamos en algún programa anterior, don Pablo González Casanova, doctor y padre de la sociología en nuestro país. Hay un punto ya en el cual las izquierdas, o todos los que se dicen de izquierda, se tienen que sentar a la mesa y confluir en una verdadera Pero es unidad. urgente estas reuniones. Sí. Y por eso de aquí la importancia tanto de Arnaldo como de José María Pérez. Digo, en un momento puede haber sido de manera normal entendida por la cuestión ideológica en la conformación de un partido político, por el rumbo ideológico que tenía que seguir, que difícilmente pudiese haber una coincidencia. Había puntos convergentes, más no una identidad general. Pero en estos momentos vemos que por lo menos dentro de los partidos de izquierda difícilmente se tiene una unidad, porque compartiendo el comentario que hace Eric, la disputa son por las posiciones políticas Personales. Más no por No las son las cuestiones posiciones ideológicas. En realidad hay intereses. Y no por las posiciones, no por los rumbos ideológicos que debe seguir el país. En estos momentos, para situarnos en Michoacán, porque Michoacán es el país, es decir, es Michoacán, lo que pasa en Michoacán pasa en todo el país, ¿no? Es decir, salvo algunos estados que tienen una cierta independencia económica o se acercan a la autonomía económica, no sucede. Pero el caso de Michoacán es
lo podemos tomar como ejemplo, en donde no podemos, es decir, en donde hemos tenido la oportunidad de gobernar durante 10 años y de repente, pum, es el abismo para el propio Partido de la Revolución Democrática. Y entendemos cuáles son las razones, ¿no? Es decir, de ese abismo, es decir, porque no cumplimos con las expectativas de la gente. Pero en el caso particular del Partido Revolucionario Institucional tampoco cumple con esas expectativas, y con lo que le acaba de pasar al Partido Acción Nacional, pues está en la calle, ¿no? Es decir, vivimos un viacrucis, una falta de cohesión en los propios partidos políticos y una idea de efectivamente de lo que se tiene que hacer como partido político. Sobre todo en la oposición, o los que deberían de estar... Están gobernando pues también, pero los que están en la oposición ni siquiera lo vislumbran, o lo vislumbran y no lo quieren entender. Digo, no, la oposición en este país no ha sido responsable, ha sido una oposición que ha fungido para algunos temas prácticamente como francotiradora y pone sobre la mesa siempre sus intereses político-electorales encima de los intereses de la nación. Aquí en el Estado ha habido detalles que son realmente críticos para el Partido de la Revolución Democrática, y con todo lo que ha costado, porque no indiscutiblemente que fue una derrota estrepitosa la que tuvimos en las pasadas elecciones. 11 de noviembre de 2011. El 11 de noviembre, pero a pesar de esa derrota, no se ve que haya dentro de este partido una intención de modificarse, de concurrir los diferentes elementos para tratar de hacer un análisis a fondo, salvo que ya se tenga por cierta gente. Es decir, yo sí lo tengo, pero no sé si otros pudieran tenerlo en esta misma forma o ser coincidentes. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con todos estos grupos de izquierda en el país y en Michoacán en lo particular? Pues están agotando el ya de por sí muy exprimido discurso del pseudocardenismo, de la pseudoizquierda, de una postura perfumada. Ni siquiera mencionan el cardenismo, es decir, ni siquiera si lo trajeran a colación, dirías tú, bueno, pues sí, efectivamente hablan de cardenismo, pero no actúan así, ni siquiera lo mencionan, como si fuera una afrenta para ellos, no sé. Bueno, sí, también hay algunos grupos dentro del PRD en Michoacán, ya particularizando, que efectivamente han eludido a últimas fechas enarbolar una bandera del cardenismo. El caso es que lo que falta, yo creo, en la izquierda fundamentalmente es congruencia. Ahora ese no es el reto. Y honestidad. Tenemos sí, de ahí, bueno, sí, de ahí se desprenden las demás. Anterior, a mí cuando menos no me sorprendió, pero sí vi la noticia de unos personajes fueron miembros del propio PRD, que salen a la publicidad, pues aparecen en las páginas de los periódicos, pero no sé qué quieran, ¿no? Es decir, sí, hubo una rueda de prensa, ¿no? Por ahí que buscaban algo. Pues se empieza la coyuntura para los procesos políticos electorales, ¿no? Sí, pero con claridad de qué es lo que se persigue con esta situación. Sí, yo estoy alejado del Partido de la Acción Democrática. Por mucho tiempo trabajo en otros partidos o auxilio a otros partidos en la promoción de su gente. No tengo posiciones políticas actualmente, y de repente una reunión para hablar del PRD. ¿Qué se busca con ello? ¿Qué se busca? Es decir, hay un propósito real, es decir, consideramos que hay un propósito real de modificar, de llamar a la gente, o es el otro propósito que claramente desde mi punto de vista de tener una nueva oportunidad de participar en las posiciones plurinominales.
Y bueno, ya lo han intentado en diversas ocasiones estos personajes. Lo que a mí se me hace muy curioso es que cómo teniendo tantos años cobrando de los impuestos de todos los michoacanos y siendo tan magros sus resultados, creo que una característica de un buen gobernante es ver qué hace por su pueblo. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo sí esperaría que todos fuéramos labradores de nuestra tierra. Entonces, pues estos personajes, nada más hay que revisar de dónde vienen, cómo están sus municipios de origen y qué han hecho durante 20, 25 años que han estado viviendo de la izquierda o de enarbolar banderas de reivindicaciones sociales y que, bueno, a todas luces, al estar reducidos al absurdo, pues ya tienen otra vez que buscar este reagrupamiento de tribus para salir y hacer un bloque y ver qué negocian, ¿no? Sí, yo creo que el interés, el interés fundamental de cualquier ente político que pertenezca a cualquier partido político tiene la obligación de preservar los principios, de buscar que exista una aplicación de los mismos y entonces en ese marco realizar sus propias gestiones. Sí, yo considero que cualquier gente tiene el derecho de reunirse con quien se le pega la gana, de buscar asociarse, pero antes de salir a la publicidad creo que tiene que hacerse una labor interna, una labor de llamamiento a los que se consideran que pueden tener una ideología afín y entonces en ese punto comenzar a hacer un análisis con mucha profundidad, incrementar el número de comentaristas y saber y trazar una ruta crítica, ruta crítica y decir, bueno, el estado de Michoacán atraviesa por estas condiciones, nosotros queremos que esto desaparezca, sabemos los grados de dificultades, pero nosotros tenemos una ruta crítica que pasa por la reorganización, primero por la convocatoria a mucha gente, por el análisis en forma particular de cada uno de los temas que están afectando al estado de Michoacán o al México entero, y finalmente tomar una determinación, qué queremos y ya demostrado por qué lo queremos, ¿no? Las acciones a tomar. Pero sacar así simplemente una publicidad para decir, bueno, aquí estamos, somos los que ya nos conocen, mucho gusto, muy buenos días, qué bueno. A mí me parece intrascendente totalmente, ¿no? Es que en el arte de la guerra se dice que no hay que revelar los planes cuando vamos a la batalla, pero en el arte del desarrollo lo primero que se debe hacer es precisamente revelar un plan estratégico. Entonces creo que ellos lo único que están haciendo es jugando a la guerra, es una cuestión de poder, una cuestión de buscarse posicionar de mejor manera para poder llegar al final del día a una mesa de negociación donde, como bien lo señalaba, pues se obtengan las canonjías de toda la vida, seguir ordeñando las banderas de la reivindicación social, de la lucha por los más desfavorecidos, para pues mantenerlas en manos de una nomenclatura que ha medrado más de 2 décadas con los recursos públicos en Michoacán y que ha demeritado el acceso al poder de la izquierda, y que hay que decirlo, en Michoacán y en el país es necesario que haya una izquierda fuerte, que haya un contrapeso, que haya una oposición, sí responsable, pero más aún fuerte, que tenga la altura para encarar, interpelar al poder establecido y pueda generarse un mejor consenso para el desarrollo de la nación, sea cual sea el color de la oposición y sea cual sea el color del partido en el poder. Aquí creo que nada más aunando un poquito, que no nada más sea de carácter discursiva, sino también muy participativa. Es necesario por este país que sea una izquierda formada y participada, no de café. Bueno, tiene que ser algo que aglutine, y no puede uno llamar a alguien a que pase a formar parte de este grupo si no tienes una estrategia, si no tienes un objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es alcanzar el poder del Estado por las condiciones que prevalecen en el mismo, y porque no hay, por ejemplo, un rendimiento que nos permita tener la certeza que vamos
vamos por el rumbo para el desarrollo. Es decir, ese es el marco, ¿no? Es decir, entonces, nosotros queremos cambiar estas cosas y tenemos que hacer esto, es decir, todo un programa. Un elemento de diagnóstico, claro, un plan llamar a la gente. Sí. Llamar a la gente. Lo demás es, otra vez, burdamente, lo que conocemos como rollo. Como grilla. Como grilla, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo el interés, hagámoslo público. Es decir, declaremos cómo está el Estado, declaremos cómo está la nación, declaremos que llamemos a la gente que consideramos que puede ser de utilidad para resolver la problemática de México. Bien, estoy totalmente y lo tenemos que hacer a nivel municipio, a nivel estado, a nivel nacional. Sí, y sobre todo tenemos que involucrar a la mayor cantidad de ciudadanía, ¿no? Alguien me decía a mí en estos días, decía, bueno, es que el único que puede hacer este llamado es Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pero en ¿cuántos millones somos de mexicanos? Sí, no, con todo mi respeto al ingeniero, creo que es la figura que tiene que encabezar toda esta situación, ¿sí? Pero no tiene él por qué llamar, ¿sí? Él puede ser también llamado, ¿sí? Él seguramente que lo hace, seguramente que tiene un círculo muy cercano donde comenta toda esta problemática y que están en un proceso, pero tiene que haber otros grupos que lo hagamos. Un grupo que efectivamente llame al análisis, al razonamiento de la problemática nacional y que podamos hacer algo. Porque este país se nos está yendo de las manos. Es que ahí está la cuestión, si se convoca para estar opinando, para estar haciendo un bloque y decir que somos los de siempre y que estamos juntos y que venimos para acceder al poder, pues discúlpenme, pero esta es la historia de los bandazos, es la historia de las traiciones y la serie de complots que han plagado nuestra historia. Sí, esta es una carambola, sería. Sí, ya no tiene ningún sentido. O sea, de pegarle años hemos vivido así. Sí, están totalmente desvirtuados. Antes de la conquista estaban los tlaxcaltecas. ¿Por qué habríamos de comprar ahora el discurso de alguien que viene a vendernos exactamente la misma moneda? Sí. Es creo complicado en estos momentos. Dentro de la izquierda pues nada más se ven dos grandes figuras que pudiesen generar el aglutinamiento, que es Andrés Manuel y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero también cada uno de ellos cargando sus propios fantasmas, sus propios problemas, sus propios conflictos, y que difícilmente ambos lograrían aglutinar a la totalidad de la izquierda y hacer sobre todo un nuevo llamado hacia las generaciones futuras. Yo veo el movimiento de Andrés Manuel Morena sin una salida. Es decir, él sigue recorriendo el país, sigue en el mismo discurso que ya no hay mexicano que no lo sepa, es decir, de lo que pasa alrededor del gobierno, del saqueo inmenso que se está haciendo, de que no hay resultados positivos, que no tenemos crecimiento, que se están entregando los últimos recursos económicos al extranjero. Ahí está el proyecto de venta de playas, está el proyecto de la intervención de petróleos mexicanos, está el proyecto de acabar con la Comisión Federal de Electricidad, está la invasión de compañías extranjeras en el país, haciendo los trabajos que antes hacían las empresas nacionales como Pemex y Comisión Federal. Y además un grupo intermediario enorme que son los que sacan las ganancias y que son los que dan las aportaciones a los que toman la determinación para hacer determinadas obras, ¿no? Y entonces estamos en ese círculo y de ahí no hemos podido desprendernos, y el país cada día está en una declive que no sabemos a dónde nos lleve. Sí, la bola de nieve sigue rodando, sigue creciendo, nos va a aplastar en algún momento. Y los liderazgos, o sea, creo que el tema ahí de quién convoca, cómo se logran los grandes consensos en el país desde la oposición, a mí me preocupa mucho, porque seguimos hablando de Andrés Manuel López Obrador, seguimos hablando del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y hay dos figuras, Marcelo Ebrard, Mancera en el Distrito Federal, que todavía no nos queda muy claro qué tanta capacidad ¿A dónde pertenecen? También, no, sí, no tenemos una definición de ellos. Y en Michoacán,
que no veamos liderazgos frescos, nuevos, que cautiven, que vendan esperanzas e ilusiones plausibles de conseguirse a la gente mediante la movilización, mediante el acudir a las urnas, mediante la participación comunitaria. Ahorita ese vacío de liderazgos a nivel comunitario y estatal en la izquierda es proverbial. O sea, podemos hablar de figuras dentro del revolucionario institucional que, pues bueno, ahorita está en el poder y no es de a gratis. Por el otro lado, el PAN tiene un pasado muy fresco, muy reciente de haber accedido a la presidencia de la República, pero en el PRD, en Morena, en el PT, etcétera, ahorita pareciera ser que después del eucalipto del ingeniero Cárdenas, pues alrededor no germinó nada, se dedicaron a aprovechar la sombra de ese gran árbol que los cobijó, y ahora pues ¿quién va a osar brotar en ese páramo que quedó tan desértico? Porque pues siguen esperando a que la bandera del cardenismo, a que la sombra del PRD, que el sol negro les siga iluminando cuando están opacos por dentro. Se dedicaron a recibir la luz y no a reflejar nada, y mucho menos a generar la herencia, ¿no? Sí, exactamente. Nos dedicamos a eso, a gastar la herencia riquísima, todo por las ambiciones meramente personales. Y a prevaricar los principios del cardenismo. Y a prevaricarlos, efectivamente. Eso, hay una crisis, pues, en el Partido de la Revolución Democrática muy fuerte, indiscutible, muy fuerte. Los últimos administradores del mismo han logrado descomponerlo absolutamente en todas partes de la República. Por otra parte, el Partido Acción Nacional está peor después de 12 años de gobierno, de estupidez y media, empezando con Vicente Fox y terminando con el loquito de Calderón, que tardó mucho en irse, es decir, y está descompuesto, no hay una estructura, no tiene una imagen nada aceptable, fue un gobierno desastroso. Nosotros vivimos las primeras consecuencias de una estupidez calderonista cuando ordena la intervención del ejército en Michoacán, y de esa fecha al momento pues, se agravaron las cosas totalmente, ¿no? Muertos, pérdida del poder ejecutivo, de la presencia del poder ejecutivo, un aislamiento o cuando menos un abandono, un desinterés del propio Calderón de ayudar a su estado. Y bueno, a la fecha los pleitos internos que tienen en la Cámara de Senadores, que hacen que llegue a ser que llegue a ser el coordinador de ellos un diputado apreciado, un diputado peleonero, ¿no? Apreciado y despreciado también por alguna fracción. Nada más. Así que la situación en el país es crítica. La madeja está totalmente enredada, y para encontrar el hilo, ay, Lupita ya nos está diciendo que falta un minuto. Pues esas son las situaciones que nosotros vemos. Podemos estar equivocados, es una crítica muy franca, abierta, sin deseo de molestar, aunque molesta, a quien se sienta aludido, pero pues es la realidad. 30 segundos. Sí, y yo considero que es necesario que el sistema político existan, en este caso tenemos tres grandes partidos fuertes, y que sean una opción real, en este caso, para la ciudad. Porque ya no hay más, o hay derecha, centro o izquierda, pero ya no hay más. Pero se requieren tres partidos fuertes. Tienen que se requiere congruencia. Yo esperaría congruencia tanto del PRD, del PAN, del PRI, dentro de su ideología, de sus principios fundadores, sí, porque así al menos ya sabemos a qué atenernos. Pero mientras sigamos con este gatopardismo y con esta incongruencia y reciclando figuras que desde hace 15, 20 años no ganan una elección ni para encargado del orden, yo creo que vale la pena repensar si van por el buen camino o si seguimos ateniéndonos a unos cacicazgos obsoletos y ya totalmente anacrónicos para Michoacán. Yo esperaría liderazgos verdes, jóvenes, mucho más jóvenes que un servidor, que estuviesen levantando. Hacer un kinder aquí
de la política. No, las movilizaciones las No, hacen entiendo. los Ser 18 o joven y no ser 20 años. revolucionario, hay que hacer la revolución. Sí, lo que pues, no se vale, ¿no? Damos las gracias, el tiempo se acabó. Lupita, muchas gracias. Güera, a las otras compañeritas, les damos las gracias por atendernos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta en 15 días, porque desafortunadamente o afortunadamente voy a estar en la Ciudad de México el próximo martes. Pero sí les pediría que vengan ustedes dos. Así que ustedes lo preparan y ustedes invitan a alguien más. Muy bien. Pues Un muchas amigo gracias. común por ahí. Hasta la semana próxima.